bueno, ¿qué es esto? Se enderezó de golpe y movió la cola violentamente. Casi se queda dormido esa vez. Una visión desagradable asomó a sus ojos amarillos. Frente a él se encontraban un adjuchas parecido a una pantera, y otro adjuchas que parecía un insecto con 6 brazos. Su único ojo estaba fijo en Ichigo. Su Reaitsu era poderoso y amenazaba con estrangularlo, allí mismo. El adjuchas recién nacido le siseó y alzó los dedos en punta. Ambos parecieron sorprendidos cuando un cero comenzó a formarse en el trío de dedos. Dar marcha atrás. Tranquilo, tranquilo, dijo el segundo adjuchas, levantando una mano en tono apaciguador. No estamos aquí para matarte, gruñó la pantera. Confundido, el lagarto hueco bajó su mano. ¿Entonces qué quieres? Estás cerca de convertirte en un bastolorde, ¿verdad? Preguntó la pantera. Tal vez, refunfuñó el lagarto. Quizás mi trasero. Espetó el hueco insectoide. ¿Es un sí o un no? ¿Y a ti qué te importa? Espetó el lagarto adjuchas. ¿Y a ti qué te importa? Respondió bruscamente. De repente, todos comenzaron a reír. Noitra Hiruga presentó el hueco insectoide, extendiendo una mano, que el lagarto estrechó a regañadientes. Y esa pantera zorra es Grimhow. ¿Tienes un nombre, Gaki? Ichigo. Ichigo Kurosaki. Era su turno de conseguir la comida. Ichigo sintió brevemente pena por el Oyou que estaba a punto de matar. Golpeó con toda la gracia con la gracia de un lagarto berserker que buscaba comida. Sus fauces se abrieron al estrellarse contra él a toda velocidad, arrancándole un pequeño trozo de piel de las patas justo antes de embestirlo con el hombro. La criatura era bastante pequeña, así que el impacto la hizo volar por los aires. Primer éxito hoy, esta noche, hoy. Maldita sea. Pensó el adjuchas, corriendo hacia el hueco inmóvil. Era bajo, robusto y, para su sorpresa, seguía vivo. Es decir, tan vivo como podría estarlo el espíritu de un ser humano fallecido. El hueco se echó a la criatura inconsciente sobre el hombro y comenzó a caminar de regreso a la cueva donde guardó su suministro de comida. Apenas dio 5 pasos cuando oyó un fuerte alto. Se giró y se estremeció de miedo. El intruso había aparecido de la nada. El lagarto se enfrentaba ahora a otro adjuchas. Este era un poco más grande que él, pero más pequeño que Noitra. Se erguía sobre 4 patas unguladas y mostraba una paleta de colores mucho más interesante. Mientras que él era un Oyou de piel blanca y tiza, líneas rojas y pelo naranja, este era mayormente verde. Tenía pelaje verde y furiosos ojos verdes que brillaban a través de las rendijas de su máscara gris. Muy cerca, de puntillas, caminaba otro Oyou de clase baja. Era bastante delgado y alto, y parecía profundamente asustado. Mierda. El adjuchas lo observaba atentamente. Tras un momento de silencio, dijo con voz muy tranquila: bájalo. Sus ojos se abrieron de par en par. Podría haber abandonado el hueco y buscar otra comida, o, haber sido asesinado por el extraño. Ninguna de las dos perspectivas le parecía particularmente atractiva. El adjuchas se preparó y respondió: lo he cazado, así que me pertenece. El anuncio fue seguido por una pobre imitación de un encogimiento de hombros indiferente. Si quieres lo tuyo, ¿por qué no devoras al que está detrás de ti? El adjuchas negó con la cabeza. Es mi compañero, no mi alimento, por si no te diste cuenta. Lo mismo ocurre con el que tienes en tus brazos, y te aseguro que no voy a dejártelo como, botín. Pronunció la última palabra con disgusto. La mirada fija en su cabeza. Eso sí que es el fin. No, exclamó otra voz. Eso no es suyo. Es mío. Ichigo giró la cabeza de golpe, justo a tiempo para ver quién era. Era Noitra, corriendo hacia ellos, con la máscara con cuernos temblando por la increíble velocidad. Los demás adjuchas parpadearon, visiblemente confundidos. ¿Quién eres y qué demonios quieres de nosotros? Preguntó, sin poder apartar la vista del agujero en el cráneo del hueco de 4 brazos. Kurosaki no estaba realmente sorprendido. La máscara de Noitra lo aterrorizaba. Me llamo Noitra Hiruga y al principio quería comerme a ese amiguito Oyou tuyo, dijo el adjuchas. La mandíbula de su máscara se estiró en una sonrisa aterradora. Pero ahora tengo una idea mejor. Lucharemos. No tengo ningún deseo de pelear contigo, respondió la otra criatura. Solo desearía que soltaras a mi amigo, señaló hacia el Oyou inconsciente que aún sostenía Ichigo. Suéltalo y continuaremos nuestro camino en paz.
La respuesta fue ahogada por la carcajada salvaje de Noitra. ¿De verdad eres tan estúpido o finges serlo? El Oyou de 4 brazos parecía divertido. Mira, resolvámoslo así. Lucharemos por la miserable vida de este Oyou tuyo. Si gano, te devoro a ti y a tus compañeros. Hizo una pausa, deslizando su larguísima lengua por una de las bocas y lamiendo su máscara. Si por casualidad ganas, puedes devorarme, y hacer lo que quieras con este inútil trozo de carne. Hizo un gesto hacia Ichigo. El desconocido Adjuchas reflexionó un momento y luego asintió lentamente. Supongo que no tengo otra opción, Noitra rió con furia. Estaba visiblemente emocionado y ansioso por luchar. Parecía que luchar, junto con cazar inofensivas Hylians, era uno de sus pasatiempos favoritos. El pálido Adjuchas levantó sus 4 brazos con largas garras y bajó su cabeza cornuda. El otro Adjuchas de clase superior parecía insatisfecho con el resultado. La criatura no parecía un luchador. Sí, sus enormes cuernos y pesadas pezuñas eran una amenaza que no se podía ignorar. Sin embargo, no poseía el violento afán de los Noitra. Para él, la batalla debía de ser poco más que una desagradable compulsión. Noitra atacó primero, clavándole sus afiladas garras en el pecho al otro Adjuchas. La criatura esquivó el golpe con asombrosa facilidad. Ichigo notó entonces que los ojos de Noitra se abrieron de par en par, sorprendido. Sin embargo, su compañero logró bloquear el contraataque sin mucho esfuerzo y lanzó otro ataque feroz contra el otro Adjuchas. Las garras fallaron por poco al oponente. Noitra emitió un agudo grito de frustración. Ninguno de sus golpes había alcanzado el objetivo aún y era una situación que no podía aceptar. Cuanto más observaba el duelo, más le recordaba a una especie de vals elegante y violento. Un corte, parado. Un golpe, contraatacado. Y de nuevo. Los golpes y contraataques se prolongaban en una danza interminable. Ambos eran excelentes guerreros, con una experiencia y destreza similares. Su lucha era realmente un espectáculo fascinante. Parece que se metió en más de lo que podía masticar, dijo una voz riendo, e Ichigo no tuvo que mirar para saber que era Grimmjow quien finalmente los había alcanzado. SH murmuró en voz baja. Estoy intentando ver la pelea. Para entonces, Ichigo observaba a los dos Adjuchas con asombro, completamente concentrado en sus movimientos fluidos, como fascinado. Su reflexión fue interrumpida por el Oyou a su espalda. Recobraba la consciencia lentamente, revolviéndose nerviosamente bajo su fuerte agarre. Ichigo calmó al molesto ser con un codazo certero en la cabeza y volvió a concentrarse en la pelea. Para su sorpresa, durante esos pocos segundos de distracción, la pelea había empeorado. Uno de los golpes del Adjuchas verde había alcanzado a Itra. Su pálido cuerpo ahora lucía un largo corte rojo en el pecho. La herida no parecía particularmente mortal. Solo enfureció a la criatura de 4 brazos y la impulsó a atacar con aún más saña. Sorprendentemente, los otros Adjuchas esquivaban cada zarpazo de las largas garras de Noitra con facilidad y sus contraataques eran cada vez más difíciles de parar, hasta el punto de que Noitra no podía bloquearlos. Un fuerte golpe en la cabeza derribó al flacucho Adjuchas. Jadeando de incredulidad, cayó al suelo. La criatura más pequeña se alzaba sobre él, impidiéndole moverse y observando con desprecio la figura caída. Parece que he ganado, Noitra Hyruga, dijo burlonamente y levantó lentamente una pata para asestar el golpe final. Los otros Adjuchas intentaron rodar para escapar de la muerte, pero fue inútil. Acaba con él. Exclamó en su último esfuerzo, preparándose para el final. Que sorprendentemente nunca llegó. Grimmjow saltó como un cohete y se estrelló contra el Adjuchas verde con todas sus fuerzas. No le preocupaba demasiado Noitra. Simplemente sentía que su sentido del honor, su existencia no importaba ahora mismo, no le permitiría abandonar a la persona con la que se había aliado, voluntariamente o no. Además, si sobrevivía, algo le decía que sería divertido verlos luchar de nuevo. El ataque en sí no afectó mucho al Adjuchas, pero logró alejar a la criatura de Noitra, quien rodó sobre su estómago y escupió muy fuerte. ¿Quién demonios te dijo que ayudaras, Grimmjow? Gritó furioso el pálido Adjuchas, intentando levantarse. La pantera resopló con desprecio. Cállate. Si no hubiera intervenido, ya estarías hecho papilla. La otra criatura miraba al pantera. Las rendijas verdes de su máscara brillaban con confusión. Hubo un largo momento de silencio antes de que el Adjuchas, más pequeño, finalmente dijera. Es una verdadera lástima que, a la hora de luchar, tengas que depender de un pedazo de carne tan inútil, Noitra Hyruga.
No había burla en su voz, solo seriedad mezclada con aburrimiento. Sin embargo, a Grimhow no le hizo gracia. ¿Qué demonios fue eso? Ahora ordena a este aliado tuyo que suelte a mi compañero y nos iremos. Ichigo se había olvidado del Oyou que sujetaba. Aflojó su agarre y la criatura cayó al suelo. El otro Oyou de clase baja saltó hacia él, gritando como si no hubiera un mañana, lo cual, técnicamente, era un hecho. Tondo Chaka. Tondo Chaka. ¿Estás bien? La criatura, previamente inconsciente, saltó de repente y saludó a su amigo con un cálido abrazo que lo dejó sin aliento. Pesche. No sabes lo asustado que estaba cuando esta horrible bestia me tomó como rehén. Estaba seguro de que me devoraría. Exclamó, mirando a Ichigo con desconfianza. El lagarto simplemente se encogió de hombros. El ganador intercambió una última mirada con el perdedor. Esta vez te perdonaré la vida, dijo, poniendo énfasis en la palabra perdonar la vida, pero no esperes piedad la próxima vez que nos encontremos. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, con los dos Oyous siguiéndolo obedientemente. Noitra, aún postrado en el suelo, levantó su cabeza cornuda y gritó a Ladjuchas que se alejaba. Espera. Al menos dime tu nombre, así sabré a quién buscar. La criatura se detuvo y observó la figura maltrecha. Neliel. Neliel Tuoderschwank, respondió tras un momento de reflexión. Luego se dio la vuelta y reanudó su camino, sin mirar atrás ni una sola vez. Ichigo y Grimhow lo observaron hasta que su silueta se desvaneció en la oscuridad. Y permanecieron inmóviles durante un buen rato tras su partida. Finalmente, Noitra rompió el silencio. Vamos a encontrar algo para comer. Mucho más tarde. Sociedad de almas. ¿Qué te pasa, Aizen? Se acabó. Gruñó Yoruichi, apretando inconscientemente las manos sobre la tela. Soifon pareció percibir su irritación al moverse ligeramente para equilibrar mejor el peso sobre la pierna. El ambiente rebosaba de presencia espiritual inagotable, como una flecha lista para disparar. Una mirada divertida la miró fijamente. Ya es hora. Las dos simples palabras activaron una alarma en la cabeza de la mujer gato. Yoruichi apenas registró la sonrisa burlona de la traidora mientras arremetía con su presentimiento. Entonces aléjate de él. Menos mal que los Shinigamis estaban entrenados para obedecer órdenes. La habilidad de Soifon, aunque no la usaba, para captar la voz de Yoruichi en el campo de batalla fue lo único que la salvó del rayo de menos, que pareció desgarrarse desde el cielo, abriendo un enorme agujero en la nada. El rayo se disparó milisegundos después del grito, rozando por poco a los antiguos y actuales capitanes de la División 2, que se apartaron ágilmente, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Unos largos dedos con garras aparecieron en el borde de la grieta, desgarrando y rasgando la herida en el cielo. Los segadores de almas que estaban en la colina de ejecución se quedaron boquiabiertos. Gillian. ¿Cuántos hay? Espera, parece que hay algo más ahí. Ligeramente apartado del rayo, Isagi miró al cielo, presintiendo un segundo antes del siguiente disparo. Se tensó ligeramente, listo para saltar hacia atrás. Y por poco lo evitó, miró a su capitán con tristeza mientras el rayo descendía, bloqueándolo. Taichou. ¿Por qué haces esto? Al mismo tiempo, a unos metros de distancia, Rajiku vaciló, aflojando ligeramente su agarre al girarse para contemplar el mismo trozo de cielo que su compañero vicecapitán. Un hábil tirón de la muñeca de la prisionera la sacó de su letargo. Conmocionada, la segunda al mando de la 10ª división retiró la mano justo a tiempo. Sin sentir resistencia por parte de su rehén, el haz de luz de formas extrañas iluminó a su amiga de la infancia. Qué lástima, habría sido mejor que mi captura durara un poco más. Rajiku sintió un ligero escozor en los ojos cuando Jin se giró para mirarla con una sonrisa amarga. La mujer, normalmente alegre, reflexionó en sus pensamientos. ¿Por qué haces esto? ¿A dónde vas? ¿Por qué me dejas atrás otra vez? Adiós, Rajiku, suspiró, con una expresión confusa. Lo siento. Para entonces, el rayo de Aizen había empezado a fluir hacia arriba, arrastrando un trozo de roca para permitirle al traidor ponerse de pie. El dolor se agudizó cuando Byakuya intentó inclinar la cabeza para ver mejor lo que sucedía a su alrededor. Después de todo, lo único que lo mantenía en pie era su columna vertebral. Finalmente, admitiendo la derrota ante su condición física, se conformó con permanecer lo más quieto posible y aguzando el oído. Desde su limitada perspectiva, 3 pilares parecían sostener el cielo.
Sus oídos solo captaron el final de la explicación del capitán de la División 1. Aizen se ha vuelto inalcanzable. Una pequeña onda expansiva alcanzó el grupo de rocas donde se encontraba, dirigiendo la atención de Ichigo hacia el capitán Zorro. Tosen. Rugió Komamura, mientras luchaba por liberarse de las mantas de rocas que le impedían moverse. Baja, Tosen. Explícame. ¿Por qué te convirtiste en Shinigami? ¿No fue por tu amigo? ¿No fue por justicia? Unos ojos dorados y ardientes clavaron sus ojos en el traidor ciego mientras el capitán de la 7 División se erguía, con la sangre aún goteando de su pelaje. ¿Dónde está tu justicia ahora? Mientras la conmoción continuaba, vio a su vicecapitán a pocos metros. Renji siseó con calma. Cada respiración le dolía. Era difícil distinguir dónde empezaba y dónde terminaba cada dolor. El pelirrojo se movió ligeramente en respuesta. El capitán se movió mientras elevaba ligeramente el torso para respirar con más facilidad. ¿Por qué hay 4 Shinigamis en 3 rayos? La tensión fue demasiado para su maltrecho cuerpo después de que Byakuya jadeara la pregunta. El usuario de Zanbimaru se estremeció e intentó darse la vuelta para tener una mejor vista de la acción que sucedía a su alrededor. Él fracasó. Mierda. Mierda, 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 mierda. Duele muchísimo. Renji gimió levemente mientras se relajaba en el suelo. Taichou, descríbeme al cuarto tipo, ¿quieres? No lo veo. No estoy seguro, pero desde aquí solo veo a 2 personas en una de las vigas. La réplica no llegó a oídos de Renji, pues Tosen volvió a hablar. Los 2 luchadores caídos en el suelo se esforzaron por escuchar la conversación. La confusión los nublaba. Como te dije antes, Komamura, el capitán de piel más oscura se encogió de hombros, moviéndose para que sus pies libres con sandalias descansaran ligeramente sobre el cuello de su ex vicecapitán como una advertencia para que el Shinigami más joven guardara silencio. Los únicos caminos que veo con esos ojos son los que no están teñidos de sangre. Esos caminos son los caminos de la justicia. Así que, el que elija, es el camino de la justicia. Siempre se esperan algunas bajas por el bien común, asintió Aizen, mirando al Shinigami que había asesinado sin piedad antes de su partida forzada. Entre ellos se encontraba el capitán Mayuri y su teniente. Byakuya levantó un dedo tembloroso y apuntó hacia la negación. Byakurai. El rayo blanco surgió de la punta de su dedo. Como una bala, se dirigió hacia su objetivo. Como una flecha, voló directo y certero hacia su objetivo, solo para rebotar en la barrera y explotar sin hacer daño en el suelo. La energía espiritual funciona de forma diferente en el rayo de negación, ¿no te has dado cuenta? Ichimaru sonrió con suficiencia y observó el cuerpo convulsionado que luchaba por mantener el equilibrio. Hundirse hasta el punto de aliarse con menos. ¿Qué intentas hacer, Aizen? Preguntó Ukitake, incapaz de permanecer en silencio por más tiempo. Ir más alto. Te has caído en el proceso, Aizen. Byakuya no escuchó más cuando la oscuridad lo invadió. Sus ojos se abrieron de golpe y se levantó. ¿Qué? Frunció el ceño cuando el desgarro se abrió a menos de un pie de él. Negación. Parece que a alguien le dieron una paliza, ¿eh? Este comentario provino de un hueco de 6 brazos con aspecto de insectoide a su lado. Su único ojo reflejaba una irónica diversión, y se lamió los labios. Cállate, Noitra. ¿Grumble ya ha vuelto? No, todavía está cazando. ¿Quieres ir a ver quién es el idiota esta vez? También podría. El vasto lord se incorporó y se levantó. Era alto, de unos 1,80 m. Una armadura segmentada y con púas le recorría los hombros y los brazos, con un hueco justo entre el pecho y el esternón. Su máscara se asemejaba más a un cráneo humano, con mandíbula articulada y frente redondeada. Desde la parte posterior de la máscara se extendían 4 marcas puntiagudas. 2 de ellas se detenían en la frente y las otras 2 se extendían más allá de los ojos y los dientes, pasando por la barbilla y uniéndose a las marcas de su pecho, que era de un blanco tiza, igual que el resto de su cuerpo. Irónicamente, también había pequeñas marcas que parecían un corazón, pero con la parte superior e inferior abiertas, que se extendían desde las comisuras internas de los ojos. El rasgo más prominente de la máscara eran 2 cuernos largos y puntiagudos con franjas negras que se extendían desde el centro hacia las puntas. Su cabello era largo y liso, y su agujero hueco, ubicado en medio del pecho, estaba decorado con marcas que se extendían desde el vacío, atravesando su pecho y hombros.
Sus dedos terminaban en garras, al igual que los dedos de los pies. Por último, había pequeños mechones peludos. Dos que partían de la clavícula y se extendían alrededor del cuello, y uno en las muñecas y otro en los tobillos. Parecía el mismísimo diablo, pero aparte de la máscara de demonio, parecía casi humano. Caminó por la duna de arena y Noitra mantuvo un ritmo casi fácil con él, prefiriendo moverse a un paso más pausado en comparación con el de su compañero. Justo cuando se acercaban al desgarro, emergieron tres figuras. Miró fijamente a los dos hombres. Uno de ellos era un hombre de cabello y ojos castaños, que emanaba un aura imponente. El otro era claramente el más débil de los dos, con cabello plateado, ojos rasgados y una sonrisa de zorro. El último no fue particularmente especial, y el hueco de clase alta no le dedicó ni un segundo pensamiento. Así que has vuelto aquí. Es un placer conocerte finalmente, Shinigami. La forma. El castaño arqueó una ceja, como si hubiera olvidado la existencia de las Hylian que lo rodeaban. ¿Un bastolorde y un adjuchas esperándome en cuanto llegue? Debo admitir que fue una sorpresa inesperadamente agradable. Extendió su mano en señal de saludo. Soy Sosuke Aizen. Yo. El vasto señor Shiseioi lo interrumpió. ¿Pretendes liderar a los Eiyous en una guerra contra los Shinigami y convertir a los Eiyous más poderosos en arrancar para que puedan obtener aún más poder? ¿Es eso correcto? Es una simplificación excesiva, pero basta, sí. Después de que termine la guerra con los Shinigamis, pienso trabajar por el bien de toda la raza hueca. Me importa un bledo la raza Ollou, gruñó el adjuchas. Es cierto que convertirse en un arrancar hará a un Ollou más fuerte de lo que ya es. El vasto lorde de cabello rubio rojizo dijo esto. Sí, eso es correcto. Noitra ahora mostraba una expresión de complacido interés, al igual que su compañero. Bien. Quizás esté pensando en unirme a ti. Después de todo, más poder nunca viene mal. Pero no voy a seguir a alguien más débil que yo. La enorme cola del lorde golpeó el suelo con un chasquido. Entonces, ¿por qué no luchamos? Si eres fuerte, te seguiré. Si eres débil, te devoraré y te quitaré ese orbe. Aizen desenvainó su espada. Me parece justo. El vasto señor se lamió los labios. Atrás, Jin. Esta batalla superará tus capacidades. Ichimaru accedió con gusto. No se hacía ilusiones sobre su propio nivel de habilidad. Era bueno, pero se decía que un bastolorde podía derrotar fácilmente a un Shinigami de nivel capitán, y meterse en medio de una pelea con un bastolorde y Sosuke Aizen no le parecía una buena manera de seguir con vida. Preferiría asumir las adjuchas. Aizen sacó su espada. Kudakero, Kyoka Suigetsu, rotura, luna de agua con flor de espejo. Dispárale para matarlo, Shinsou. Noitra cayó al suelo cuando la espada pasó zumbando sobre su cabeza. Demasiado lento. Se rió entre dientes y luego se abalanzó sobre Jin, dejando a Aizen en manos del vasto lorde. El vasto lorde no esperó a que Aizen atacara. Levantó la mano y comenzó a infundir poder en su cero. Justo cuando la bola de energía roja comenzaba a acumularse en sus dedos, sintió algo que le perforaba el costado y se dio cuenta de que Aizen ya no estaba frente a él. Hablando de velocidad. Ni siquiera pude verlo moverse. Pensó mientras miraba con incredulidad a su derecha, viendo a Aizen sonriéndole, con la espada clavada en el costado, justo debajo de la armadura roja que le cubría el pecho. El Shinigami castaño sacó la espada. Vamos, ¿eso no es todo lo que tiene un bastolorde? Su tono era cortés, pero con un matiz de superioridad, como si supiera que estaba por encima de ellos dos. Y no le gustó ni un poquito. Con un movimiento ultra rápido, la cola del Ollou atacó a Aizen. Solo para que el hombre desapareciera, su cola cortando una imagen residual, muy similar a la que él mismo podía usar cuando iba lo suficientemente rápido. En el mismo instante en que Aizen desapareció, Ichigo sintió un dolor desgarrador en el costado, al abrirse el músculo del flanco izquierdo. Aizen reapareció a poca distancia del vasto lorde. ¿Te he demostrado suficientemente mi fuerza? La herida en su costado aún goteaba sangre, Ichigo gruñó. Hay una gran diferencia entre ser fuerte y ser rápido, Shinigami. Cierto, pero ¿de qué sirve la fuerza si no puedes golpear a tu oponente? Dicho esto, Aizen desapareció de nuevo. Los Eiyous eran básicamente criaturas de instinto. Los más fuertes, y los menos, podían pensar con lógica, pero aún así estaban mucho más en contacto con sus instintos que cualquier Shinigami o humano.
El instinto que le gritaba a Ichigo que se agachara, que esquivara el golpe, fue la única razón por la que no perdió el brazo. Le habría vuelto a crecer, pero aún así, perder un brazo dolía. Ichigo reaccionó instantáneamente al ataque, las púas de sus colas se extendieron mientras todas perforaban al Shinigami, solo para que desapareciera nuevamente un instante antes de que impactaran. Apareció junto al vasto señor Byakurai. El rayo azul blanquecino que atravesó su cuerpo y salió por su pata trasera medía unos 7 centímetros de ancho. Jadeando, Ichigo se desplomó al ser atravesado por una electricidad de alta potencia. Sin embargo, su cola ahora se había enroscado alrededor de la pierna del Shinigami. Mi turno, Siseo. Incluso mientras Aizen estaba iniciando otro hechizo, Ichigo se estaba moviendo. Su cola crujió amenazadoramente y azotó a Aizen bruscamente hacia la arena. La columna vertebral de su hombro se extendió y agrandó mientras se hundía en la arena, tratando de ponerse en posición para un ataque sorpresa. Cuando Aizen se recuperó, Ichigo estaba a su lado, su mano con garras se acercó para destripar al Shinigami mientras dos de sus colas vinieron para empalarlo. Aizen se inclinó hacia un lado para esquivar la primera cola, atrapó la segunda entre dos dedos y usó su Zanpakuto para bloquear la mano de Ichigo, la hoja cortando profundamente la palma. Ichigo se echó a reír, y Aizen empezó a moverse justo cuando la serpiente atravesaba la arena justo bajo sus pies. Las mandíbulas se cerraron de golpe a menos de 2 centímetros del pie de Aizen, e Ichigo giró su otra cola al mismo tiempo que retraía la primera. Aizen esquivó el golpe, pero cuando intentó alejarse, Ichigo agarró con fuerza la espada, sin dejar que Aizen retrocediera, y en el instante que le tomó a Aizen soltar su espada, Ichigo había acercado su otra mano para atacar. Aizen se movió con el golpe, y logró recibir solo un ligero roce, la piel apenas fue rota por el golpe. Antes de que Ichigo pudiera lanzar otro golpe, Aizen le arrancó su Zanpakudo, que se aflojó al soltarse, y con un movimiento fluido, Aizen presionó la punta de su espada contra la máscara de Ichigo. ¿Te he demostrado mi fuerza? La mirada de Ichigo se movió entre Aizen y Jin, quien tenía a Noita bajo su pie, antes de posarse en el Shinigami castaño. Sí. Eres fuerte, así que te seguiré, Aizen. Yo, me uniré a ti. Decir algo así le hizo sentir como si le ahogara el estómago. Al menos hasta que sea más fuerte que tú. Entonces te arrastraré y te aplastaré el cráneo. Aizen bajó la Zanpakudo. Me alegra mucho oír eso. Aizen se acercó a él, aparentemente despreocupado. Arrodillándose, colocó una mano sobre la herida en el hombro de Ichigo, la herida que le atravesaba el cuerpo en diagonal. El Reiatsu fluyó de su mano y su herida comenzó a sanar. ¿Por qué me curas?, preguntó Ichigo. Sin apartar la vista de sus esfuerzos de curación, Aizen respondió. Eres mi nuevo camarada. Se supone que los camaradas deben cuidarse entre sí. No me parece prudente dejar a un camarada herido. En este punto, la herida había desaparecido casi por completo, e Ichigo, que casi se había desmayado por la inmensa descarga eléctrica que atravesaba su cuerpo, hizo una mueca, entrecerró los ojos y tensó el cuerpo. Por favor, no te muevas, dificulta el efecto del Kido sanador. El hueco lo miró con desconfianza. Cuando Aizen terminó, se puso de pie. Quizás deberíamos presentarnos como es debido. Soy Sosuke Aizen. Mi teniente es Jin Ichimaru. Señaló al sonriente hombre de cabello plateado que estaba a un lado. Ichigo Kurosaki, dijo vasto lorde, con aspecto de lagarto, con voz áspera. Aizen arqueó una ceja con interés. Ichigo Kurosaki. ¿No lo recordarías si fueras pariente de Isshin Kurosaki? No recuerdo mucho de mi vida antes de ser un Oyou, ni me importa. Aizen asintió, aceptando sus palabras. Quizás sería mejor que nos retiráramos a las noches. Allí podrás encontrarte con el espada actual, y es allí donde usaré el Ogyoku contigo. Ichigo parpadeó. ¿Ogyoku? Aizen sonrió. Aprenderás de qué se trata a su debido tiempo. Ahora, ¿quieres caminar conmigo? Aizen se giró y comenzó a caminar hacia un acantilado que contenía un pasaje al nivel superior de Hueco Mundo, que terminaba justo afuera de las noches. Ichigo lo siguió. El lugar donde la herida lo había atravesado aún estaba un poco sensible, pero no iba a dejar que ninguno lo supiera. Tras caminar un rato, Aizen volvió a hablar. El Ogyoku es una invención de un científico Shinigami llamado Kisuke Urahara. Rompe las barreras entre Shinigami y Oyou, permitiendo que estos adquieran poderes de Shinigami, y viceversa.
¿Quieres decir que hay Shinigami que pueden usar poderes huecos? Preguntó Noitra. Sí. Se llaman Bizards. No tienen una forma hueca propiamente dicha, al menos no una que puedan usar. Mentira. Siseó el Adjuchas insectoide. Si no pueden usarlo, ¿de qué sirve que tengan poderes huecos? Forman la máscara sobre su rostro, lo que les otorga un aumento increíble en su velocidad, fuerza, durabilidad y cualquier técnica basada en Reiryoku que utilicen. ¿Para qué necesitamos el Ogyoku? Respondió Ichigo. Entiendo que los Shinigami lo necesiten, pero los Arrancar existen desde mucho antes de que tú y el Ogyoku llegaran, así que ¿por qué lo vas a usar contra nosotros? Primero, el Ogyoku rompe instantáneamente las barreras entre las dos razas. Sin él, es un proceso muy largo. Segundo, el Ogyoku resulta en una transformación más completa, haciéndote mucho más fuerte de lo que serías si te transformaras en Arrancar sin él. Ante el interés y la ansiedad en los ojos de los dos huecos, supo que los tenía. Para entonces, ya habían llegado a los acantilados y formaron una sola fila para atravesar el estrecho pasaje. Aizen tomó la delantera, seguido por Ichigo, luego Noitra y finalmente Ichimaru. Ichigo consideró atacar a Aizen de espaldas a él, pero su explicación de que el Ogyoku otorgaba una transformación más completa y, por lo tanto, más poder, lo disuadió de esa idea. Además, dudo que sea tan estúpido como para dejarme la espalda a menos que esté completamente seguro de que no puedo matarlo desde esta posición. Puedo con el ciego y el espeluznante, pero la velocidad que demostró en nuestra pelea fue increíble, incluso su teniente eliminó a Noitra prácticamente de un solo golpe. Claro, él se basa más en la fuerza que en la resistencia, pero aún así, cualquiera que pueda eliminar a un Adjuchas de un solo golpe no es alguien contra quien quiera pelear a menos que esté seguro de poder ganar. Nadie habló hasta que emergieron en la parte superior de Hueco Mundo. Ichigo se quedó mirando en estado de shock. Las noches, o al menos supusieron que era las noches, era una enorme estructura abovedada que se extendía kilómetros. ¿Cómo demonios no vi esto? Preguntó Ichigo. Oigan. ¿Quiénes son estos dos? Gruñó Grimhow, apareciendo de la nada otra vez. Se acercó a sus compañeros y los miró con curiosidad. Había estado actuando extraño últimamente. Ichigo le contó a la pantera los detalles de su vergonzosa derrota con Noitra. Grimhow sonrió, mostrando los dientes. Me lo imaginaba. Son unos idiotas, ¿lo saben? Ichigo tuvo que contener a Noitra antes de que intentara matar a Grimhow. Cuando entraron a las noches, se llevaron otra sorpresa. ¿Por qué demonios hay luz solar aquí? Se quejó Noitra para sí mismo. Ah, fue idea mía, dijo Aizen. A diferencia de antes, Aizen no profundizó en su explicación. Por favor, síganme. La cámara está justo enfrente. Los tres se escabulleron del sol y entraron en un túnel abovedado. ¿Quién construyó este lugar? Se preguntó Ichigo. Y, por cierto, ¿cómo lo construyeron? Nadie lo sabe, para ninguna de las dos preguntas, dijo Aizen. Cualquiera que pudiera haber estado presente en ese momento está muerto o se niega a hablar. Al parecer, fue hace tanto tiempo que los únicos que lo sabrían son el anciano Bastolore. Vaya, qué asco, murmuró Noitra mientras las puertas se abrían. El resto fue una dolorosa confusión, un vaivén sónico de imágenes que terminó con un crujido ensordecedor. Despertó y gritó de dolor, con la mano volando hacia el lado derecho de la cabeza. Piel. Sintió la piel. Jadeando, saltó y buscó una superficie reflectante. Aún sentía su máscara. Estaba allí, o mejor dicho, parte de ella. Seguía allí, pero ahora solo cubría parcialmente la parte superior izquierda de su rostro. En su oreja derecha, en la zona donde se perforaba la oreja, todo el borde estaba cubierto con los restos de la máscara, de arriba a abajo. La parte superior se curvó hacia arriba y se adhirió a su rostro, bajando un poco por su mejilla. Pero no lo suficiente como para ser muy visible. Levantó la mano y la tocó con los dedos. ¿Qué demonios? Cállate. Espetó una voz. Ichigo se puso rígido. Eso sonó como... ¿Eres tú, Grimhow? Una figura salió de las sombras. No había duda de la voz ni del porte del hombre. Ya llevaba ropa, y un fragmento de su máscara estaba en el lado derecho de su rostro, recordándole su época de Ollou. En su faja tenía un Zanpakutou, que lucía una S de metal torcida a modo de protección. Por supuesto que lo es. Le arrojó algo de ropa a Ichigo, que el Bastolorde se puso rápidamente.
Ahora vístete y coge tu Zanpakuto, replicó el arrancar. Ichigo, ahora completamente vestido, su atuendo es una versión blanca de su atuendo Bankai, miró hacia abajo para ver una espada a unos 30 centímetros de él. Caminó hacia allí. Era una hoja larga y elegante, parecida a un cuchillo de carnicero enorme, pero con una guarda curva en forma de shuriken de 3 puntas. La hoja estaba dividida en 2 colores. El filo era plateado, pero la mitad superior era de un blanco purísimo. Parecía emitir un zumbido a medida que se acercaba. Grimhow dio un silbido bajo. Maldita sea, es una buena espada. En silencio, Ichigo se inclinó para agarrar la empuñadura envuelta en tela. Sus dedos se curvaron alrededor del suave mango. Casi de inmediato, la cuchilla se sintió cálida al tacto. No era él. Todo en la hoja se sentía claramente femenino. Era una parte viva de él, cálida y palpitante bajo sus dedos, claramente anhelando su toque. A pesar de su apariencia obviamente masculina, su guarda tenía la elegante forma de un shuriken curvo de 3 puntas. Hola, Ichigo. Se escuchó una voz de mujer. ¿Qué carajo? Tranquilo. Me llamo Zangetsu y soy tu cortador de almas. ¿Cortador de almas? Hablaré contigo más tarde. Semanas después. Caminó a grandes zancadas por los pasillos, con las manos metidas profundamente en los bolsillos. No quiero una fracción, y desde luego que no la necesito, espetó Ichigo. Grimhow se había reunido con el grupo con el que había viajado como adjuchas hacía una semana y media, y Noitra ya había tomado una, pero Ichigo no había visto la necesidad de una fracción y no había tomado ninguno de los números disponibles como su fracción. En serio, Ichigo, una fracción te facilitará mucho la vida, por no decir que la hará muchísimo más entretenida. Noitra esbozó una sonrisa burlona al recordar algunos de los líos en los que Tesla ya se había metido. Además, hay un montón de nuevos por aquí. Aizen ha estado transformando adjuchas en arrancar como un loco, y ya ha empezado a cazar al vasto lore. Miró a Ichigo. Quizás encuentres a alguien aquí que sea bueno como tu fracción. Ichigo se burló. No necesito un maldito sirviente. Si hay alguien con quien quiera hablar, lo veré yo mismo, y desde luego que no necesito a nadie que me proteja. Noitra se rió y luego sacó la lengua, burlándose de Ichigo. He oído que algunos de ellos son bastante guapos. Grimhow se rió entre dientes. ¿Por eso elegiste a Tesla? Es un tío, ¿sabes? Si no hubieras conocido a Noitra, pensarías que su actitud de cállate antes de que te mate. Era real. Sin embargo, Ichigo y Grimhow conocían a su amigo demasiado bien, y cada vez que explotaba así, significaba que ocultaba algo. Todos los arrancar se habían reunido, pero hasta el momento, solo Grimhow, Noitra y Ichigo tenían garantizado el rango de espada. Este trío improbable era, con diferencia, el más fuerte, incluso siendo Noitra solo un adjuchas. No solo sirven para eso, ¿sabes? Me parece que golpearlos es una excelente manera de aliviar el estrés, y sé que tienes ganas de pelea, comentó Grimhow. Eso era cierto. Ichigo, Grimhow y Noitra habían sido nombrados miembros de los Espada, aunque aún no tenían suficientes efectivos. Aizen quería reunir a todos los Bastolorde antes de empezar a asignar rangos. Desafortunadamente, una de las reglas de Aizen era que los Espada no debían luchar entre sí bajo ninguna circunstancia, salvo en las batallas para determinar la posición, arbitradas por él mismo o por Jin Ichimaru. Sus palabras exactas fueron: no quiero que se maten entre sí antes de que empiece la guerra. ¿El castigo por romper esta regla? Muerte a manos del propio Aizen. Por cierto, tuvo que establecer esa regla después de que Grimhow y otro Bastolorde, llamado Ulquiorra Schiffer, se pelearan. Grimhow, de hecho, iba ganando hasta que este invocó la segunda etapa de su resurrección. De esa pelea también surgió la regla de que los arrancar de clase Bastolorde no podían liberar sus Zanpakuto dentro de las noches, ya que ambos habían destruido más de la mitad de las noches antes de que terminara la pelea. Gracias al trabajo casi incesante de los números, Hylians y otros Hoyous que Aizen había puesto a su servicio, el daño estaba casi reparado, pero ahora que Ichigo había pasado más de 2 semanas desde su última pelea, la última contra los 3 miembros del antiguo Espada, técnicamente aún no los habían empujado fuera del Espada, pero al ritmo que iba Aizen, era solo cuestión de tiempo. ¿Qué satisfacción posible podrías obtener al golpear a alguien que ni siquiera puede rasguñarte si te quedas quieto y dejas que te golpee? Grimhow sonrió. Nunca dije que fuera satisfactorio, dije que aliviaba el estrés.
Podría aliviarme más el estrés si Aizen me enviara a otra misión para recolectar un Bastolore. Envió a Ulquiorra a una hace poco, y se espera que regrese pronto. La sonrisa de Grimhow había desaparecido. No entiendo por qué Aizen no nos envía a más recuperaciones de Bastolore. Tenemos a Ulquiorra, ¿verdad? Se quejó Ichigo. Creo que tiene miedo de que matemos al Bastolorde antes de que lleguen, rió Noitra. Casi matamos al cabrón Emo, ¿recuerdas? El trío sonrió al recordarlo antes de continuar. Para entonces, los dos habían llegado al cuartel donde se alojaban los números. Solo mira a un par de ellos, y si de verdad no soportas a ninguno, no volveré a mencionarlo. Grimhow extendió la mano. Trato hecho. Aceptó Ichigo y se estrecharon la mano. Bien, hay un área común aquí arriba, parece que hay un montón de ellos ahí. Noitra tomó la delantera, entrando a zancadas en el área común de los números. Todos se quedaron paralizados cuando entraron tres espada. Muy bien, arriba, canallas. Ladró Noitra. Ichigo usaba su pesquisa, intentando ver si había algún números en la zona que realmente valiera la pena tomar como fracción. ¿Encontraste algo? Preguntó Grimhow. Uno le llamó la atención. El primero era un poco más fuerte que los demás y tenía una calma que lo intrigó. Siguiéndolo hasta su origen se encontró parado frente a una mujer joven. Pequeña y atractiva, tenía el cabello morado con un flequillo ligeramente partido, recogido en una larga trenza. Su expresión era melancólica, pero había vida en sus distintivos ojos verdes. Su uniforme consistía en un kimono blanco corto con un nagajuban blanco debajo. Vestía un obi blanco tradicional, ancho y con un cordón rojo. Irónicamente, en su manga izquierda lucía la empuñadura de su zanpatrim, un odazi con empuñadura segmentada y guarda con púas. Además, llevaba guantes blancos que cubrían solo el dorso de las manos y las muñecas, así como una gargantilla roja. Lo curioso fue que en este no vio ningún fragmento de máscara ni ningún agujero hueco. Allí estaba. Su mano la recorrió por detrás del cuello, y ella se puso rígida. Sintió una pequeña placa allí, de unos 2,5 centímetros, pero nada más. Lentamente, retiró la mano, y ella lo miró con temor. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó Ichigo. Ella no respondió. ¿Tu nombre? Grunó. Nemu, señor, respondió dócilmente el arrancar más pequeño. Ella fue recompensada con una sonrisa, mientras su mano acariciaba suavemente su rostro. ¿Te gustaría venir conmigo, Nemu? Ella asintió una vez. Hola. Ichigo se dio la vuelta y salió de la habitación, no sin antes dirigirle una mirada significativa. Entonces ven. Grimhow estaba a su lado y Noitra lo seguía con paso más pausado. Tras un instante de estupor, la chica se apresuró a obedecer y corrió tras Ichigo. Grimhow miró por encima del hombro. Así que es a ella a quien quieres, ¿eh? Te dije que hay buenos números por aquí. Sí, y no se ve tan mal, bromeó Noitra, observando cómo sus pechos rebotaban mientras corría para alcanzarlos. La llevaré al campo de entrenamiento. Si lucha bien, la tomaré como mi fracción. Si no, no me molestaré en tomar una fracción, ya que tenía casi el Reiatsu más fuerte, si no el más fuerte. Detrás de ellos dos, Nemu escuchaba atentamente. Sabía a quién seguía, quién acababa de seleccionarla como única candidata para su fracción. Ichigo Kurosaki había sido un Bastolorde antes de convertirse en un arrancar bajo el mando de Aizen. También era el más fuerte de los 3 Bastolorde actuales en las noches. Convertirse en su fracción la situaría muy por encima de cualquier otro números. Ese era el sueño de todos los números. Ser seleccionados como parte de la fracción de los espada. Vivían en mejores aposentos, comían mejor y solo tenían que seguir las órdenes de sus espada. La fracción también tenía menos probabilidades de morir que los números estándar, ya que solían estar cerca de sus espada. Bueno, voy a ver si Aizen me da una misión, estoy muerto de aburrimiento. Nos vemos luego, Ichigo. Grimhow se desvió por un camino lateral. Noitra bostezó. Bueno, me voy a dar una paliza. Se rió entre dientes mientras se alejaba, lo que significaba que probablemente iba a entrenar a Tesla otra vez. Eso significaba que era hora de darle una paliza. Por un breve momento, Ichigo sintió lástima por la fracción. Menos mal. Murmuró Ichigo en voz baja. Puede que ambos fueran lo más parecido a amigos, pero Grimhow los sacaba de quicio a veces, y Noitra no se portaba bien últimamente. Al mirar atrás, vio que Nemu seguía siguiéndolo.
Cuando ambos llegaron a la cúpula interior de las noches, Ichigo se giró para enfrentar a su posible fracción. Libera tu Zanpakuto y ven a por mí con todo lo que tienes. Asintiendo rápidamente, sacó su Zanpakuto, queriendo causar una buena impresión en el vasto lore. RIP. Ashisohijim. El Zanpakuto de Nemu se disolvió y su forma quedó rodeada de humo. Cuando el humo se disipó, su figura había cambiado. Su cabello se había vuelto más largo y espeso, y se había desprovisto de la trenza, dejando que sus largos mechones ondearan sobre sus hombros. Una armadura femenina ahora descansaba sobre sus piernas, desde los pies hasta las rodillas. Un sostén dorado cubría su amplio pecho y caderas, una sección que se había unido en la espalda, donde ahora florecían finas alas doradas. El fragmento de su máscara había crecido hasta cubrirle la boca y la barbilla, dándole una apariencia casi ninja. Sus mangas también habían desaparecido, dejando al descubierto sus brazos desnudos, que parecían cubiertos de polvo de oro. Ella abrió los ojos y seguían siendo del mismo impresionante color verde. Konchiki Ashisohijim. Hizo divino cortapiernas. Ella exhaló, y él parpadeó mientras la máscara se retraía de su rostro, doblándose sobre su cuello. Casi de inmediato, su nivel de energía se cuadriplicó. Música de fondo. Os de Bleach mostrando. Tienes un alto nivel de Reiatsu para ser un números, pero de nada sirve si no puedes usarlo. Muéstrame cómo luchas. Ichigo se metió la mano izquierda en el bolsillo del pantalón. Para hacértelo más fácil, solo usaré una mano y no desenvainaré la espada. Nemu apareció de repente detrás de él, y siseó sorprendido, agarrándole la mano justo antes de que le golpeara la cara. Rápido. Sus ojos estaban abiertos mientras forcejeaba contra ella por una fracción de segundo. Se levantó un viento y su cabello ondeó a su alrededor. Y luego salieron los picos. No tenía idea de qué tipo de habilidad era esa, pero el cabello convirtiéndose en agujas mortales capaces de empalarlo. Eso no fue nada bueno. Ichigo la soltó un segundo antes de que lo golpearan, cayendo de bruces al suelo, con la intención de barrer sus piernas. Ella agitó sus delgadas alas y parte del polvo se desprendió. Tosió, aspirando la nube de polvo, pero logró arremeter contra ella. Sorprendentemente, ella volvió a batir sus alas y se elevó en el aire, impidiéndole alcanzar su objetivo. Oh, ¿entonces quieres una batalla aérea? Tensó las piernas para saltar. Pero descubrió que su cuerpo no era como él quería. ¿Qué es esto? Murmuró, apretando el puño con dificultad. Me siento pesado. La habilidad especial de Ashisohijim. Gritó desde el aire, comenzando a descender incluso ahora. Todo lo que toca mi polen se paraliza al instante. Interfiere en la señal que llega a tu cerebro e impide que envíe las señales. Ella estaba detrás de él nuevamente, él podía sentir la ráfaga de aire proveniente de su sonido. Y de moverse. Y él se agachó cuando su pierna se balanceó sobre su cabeza, privándola mientras evadía una patada brutal en la que se inclinaba por el golpe, luego se hizo una bola y rodó lejos, para ponerse de pie a cierta distancia. ¿Pero cómo? Jadeó. ¿No podías moverte? Bajó la cabeza para dejar al descubierto sus ojos. Eran de un azul brillante, como si el cielo mismo brillara detrás de ellos. Tienes razón, no podía moverme. Él giró los hombros y sonrió. Detrás de él, apareció la silueta de una mujer vestida con una túnica oscura. Tenía una mano sobre su hombro y una mirada seria. Pero Zangetsu, ella es otra historia. Ichigo sonrió con picardía. Verás, a ella no le gusta perder. Nemu simplemente se quedó mirando. Zangetsu susurró algo en el oído de Ichigo, y el espada sonrió mientras desaparecía. No era una sonrisa agradable. Bien, ahora usaré ambas manos. Veamos qué puedes hacer. Nemu flexionó las manos, y él se sorprendió al ver garras extenderse entre sus nudillos. Parece que las de Wolverine. Sin perder un segundo, cargó contra él, levantando el brazo para atacar. Ichigo atrapó la hoja de su mano en su rodilla y empujó la otra hacia él, pero las hojas se detuvieron al tocar su pecho desnudo. Sus ojos se abrieron de par en par. Se decía que Ichigo tenía el hierro más resistente de cualquier espada de la historia, pero que ella ni siquiera pudiera arañarlo estando en forma liberada. ¿Qué tan poderosos son los espada? Se preguntó. Ichigo se quitó la espada que sostenía con el dedo y le propinó un revés en la cara, rompiendo parte de su máscara, que usaba para protegerse la parte inferior del rostro.
Nemu salió volando hacia atrás, girando en el aire hasta que aterrizó agachada, con ambos pies en el suelo, y una de sus espadas se clavó en la arena para detener el impulso. Levantó la cabeza de golpe y vio a Ichigo de pie detrás de ella, observándola con expresión aburrida. Y Grimhow se preguntaba por qué no quería tomar una fracción. Tenías uno de los Reiatsu más fuertes de todos los números, y aún así no puedes ni siquiera arañarme. Si te convirtieras en mi fracción, tendría que dedicar todo mi tiempo a salvarte. Nemu tragó saliva con miedo, pero luego apretó los dientes. Se puso de pie con los ojos encendidos. ¿Crees que te frenaré? Casi le gruñó a Ichigo, a pesar de la enorme diferencia de poder entre ellos. No necesito la compasión de nadie, ni la ayuda de nadie. Abrió la boca y una luz oscura comenzó a resonar desde el fondo de su garganta. Ichigo usó sonido para recuperar el ritmo, justo a tiempo. Menos de un segundo después, lanzó un 0. Ichigo puso los ojos en blanco cuando la ráfaga violeta se dirigió hacia él. No dejaría ni un rasguño. Pero Nemu tenía unas bajo la manga. Detrás del 0, había un bala. Los ojos marrones se entrecerraron a medida que la explosión aumentaba, tanto en velocidad, tamaño y velocidad general. Kuso. Estaba ligeramente impresionado por el ingenio, pero no iba a admitirlo ante nadie. Ahora tenía que bloquearlo, o le dolería. Extendió la mano, y el 0 se detuvo en seco al impactar contra la piel de su palma. El poder del bala se desvaneció al gastar su energía intentando seguir avanzando contra una barrera impenetrable. Ichigo aplastó con calma el 0 que tenía en la mano. Nemu se movió con sorprendente velocidad para asestarle un tajo en el costado a Ichigo. Ichigo recibió el golpe sin pestañear mientras la hoja chocaba sin hacerle daño contra su piel. Ella era muy hábil en el uso de sonido, pero él no tenía mucha potencia de golpe, notó Ichigo y comentó. Vas más rápido de lo normal, pero tus ataques carecen de potencia, comentó Ichigo con indiferencia, lo que solo enfureció a los números. No me menosprecies. Gritó, arremetiendo con una pierna. Lo cual Ichigo atrapó, justo por encima de su muslo, deteniéndola en seco. Sobresaltado, Nemu se sonrojó. Ichigo giró, la hizo girar y la inmovilizó contra el suelo con la fuerza suficiente para mantenerla allí. Retiró la mano y la mantuvo unida en una especie de... Luego se lanzó hacia abajo, justo cuando sus garras se apretaban contra su garganta. Fue un empate. Por un momento no ocurrió nada, ya que ninguno dio el potencial golpe mortal. Después de un momento, Ichigo se sentó. Suficiente. Sella tu formulario de nuevo. Ella así lo hizo. Ponerse de pie. Ella así lo hizo. Supongo que servirás. Se encogió de hombros levemente. Escuchas mis órdenes, eres hábil con el sonido y piensas con rapidez. Pero necesitamos mejorar tu poder. Arigatou, Ichigo-sama. Hizo una profunda reverencia. Ajá. Levantó una mano y le dio un codazo en la frente. Ella hizo una mueca y parpadeó al ver que él negaba con la cabeza. Sin formalidades. Bastará con Ichigo Kurosaki. Gracias entonces, Ichigo dijo con un ligero rubor rosado. Atención, todos los espada y su fracción, preséntense en la sala del trono. Se escuchó la voz incorpórea de Aizen, proyectada desde un altavoz oculto por aquí. Ichigo se encogió de hombros y comenzó a caminar en dirección general al castillo. Vámonos entonces, Nemu. Nemu chilló de sorpresa cuando la levantó en brazos como si fuera una novia. Ahora estaba sonrojada con un intenso rojo cereza. Kakurosaki-kun. ¿Qué estás haciendo? Así es más rápido, respondió. Ella le echó los brazos al cuello justo antes de que él saliera disparado. De no haberlo hecho, dudaba que la soltara, pero aún así, la velocidad a la que se movía la aterrorizaba. En un segundo, volvieron al castillo. La bajó con sorprendente suavidad, y ella se tambaleó un poco. Gritando de sorpresa, se abrazó a lo primero que pudo para detener la caída. Terminó abrazándose el cuello y cayendo sobre su pecho sin querer. Sus manos se movieron instintivamente hacia sus caderas para estabilizarla. Ella se puso roja como una cereza y saltó lejos. ¿Por qué te sonrojas? Vamos, tenemos que irnos. Arigatou susurró un rato después, mientras caminaban por los pasillos. Miró por encima del hombro. ¿Por qué me das las gracias? Por llevarme y tomarme como tu fracción. Ella respondió. Resopló y volvió a mirar hacia adelante. Simplemente gánate el sustento aquí.
Ya se acercaban a la sala del trono, pero entraron en otra habitación. Resultó ser el aposento de Ichigo. «Dormirás aquí», dijo, señalando el catre cercano. Puso una mano en la puerta, pero se detuvo y la miró. «Tu entrenamiento empieza mañana». «Ay». Ella asintió. «Ah, ¿y tu cabello? Vuelve a colocarlo en la trenza». «¿Mi pelo?» Extendió la mano para tocar donde debería estar su trenza, pero la tristeza le empañó el rostro al darse cuenta de que la tenía suelta. Pero no sé cómo». Ichigo parpadeó. «¿Y entonces cómo lo conseguiste así?» «Mi padre solía atármelo». De repente, parecía increíblemente triste. «¿Padre? ¿De qué está hablando?» Ichigo negó con la cabeza. Quédate quieto». Se sonrojó muchísimo cuando él se colocó detrás de ella, y luego las yemas de sus dedos le rozaron la nuca, justo debajo de la máscara. Ella lanzó un grito mudo. «Nani». «Quédate quieta», espetó, con los dedos trabajando con delicadeza pero rapidez mientras le recogía el pelo. «No puedo hacerte la trenza si te retuerces». Ella obedeció de inmediato y no se movió. «Buena chica». Suspiró, y le costó todo su ser no temblar al sentir su aliento caliente en la nuca. «Ay, se te pega el pelo a la piel». Gruñó, arrancándoselo, pues estaba cubierto de sudor. En ese momento, todos sus músculos se relajaron, y ella prácticamente se derritió entre sus brazos. Lo obligaron a apartarle el pelo de la espalda, empapada en sudor, y tardó bastante. Tuvo que inclinarse hacia adelante para hacer el nudo, ya que la iluminación dentro de las noches, sobre todo en su habitación, aún no era muy intensa. Culpó a la pelea entre Grimjow y Ulquiorra. Aún tenían fallos de energía gracias a esa pequeña pelea. Cada vez que las yemas de sus dedos rozaban la piel desnuda de su espalda, tenía que morderse el labio para no gemir, una aterradora mezcla de éxtasis y miedo terrible. Ya no estaba completamente cubierta por el Akama, gracias al golpe que le había asestado durante la pelea. Y cada vez que su mano le recorría la espalda, cada vez que respiraba en su oído, sentía como la calidez en su interior crecía, un poco más. Al principio no era del todo perceptible, pero en 5 minutos, se había dedicado por completo a no gemir. Pero realmente ya era demasiado. Justo cuando pensaba que ya no podía soportarlo más. Hecho. Parecía un poco decepcionada. ¿Terminar con qué? Había olvidado por completo lo que estaba haciendo, tan embriagada estaba con su tacto. Dije que ya terminé, respondió, sosteniendo un espejo para que ella se mirara. ¿Ves? Una sonrisa deslumbrante iluminó su rostro mientras observaba la trenza perfecta. Espera. Gracias. Exclamó alegremente, abrazándolo brevemente, y al hacerlo, sus grandes pechos se apretaron contra el suyo. Ahora era el turno de Ichigo de sonrojarse, pero fue tan rápido que no lo notó. Vamos. Llegamos tarde. Ladró, abriendo la puerta de un empujón. ¿Alguien sabe cuál es la segunda etapa de Ichigo? La puerta se abrió y todos se giraron para observar a las dos figuras que entraban. Ichigo sintió que su cuerpo se movía por sí solo, ocultando inconscientemente a Nemu. «Quédate detrás de mí y no digas ni una palabra a menos que yo diga a lo contrario», susurró. Ella asintió. Grimjow desvió la mirada cuando los dos entraron. «Ahí está». Sin decir palabra, Ichigo se sentó. Ocupó su asiento habitual entre Loitra y Grimjow, con Nemu de pie en silencio detrás de él. Alibel inclinó la cabeza hacia la fracción y Nemu hizo una rápida reverencia. Ulquiorra la miró, pero ella pronto perdió el interés. Aparte de la sonrisa perdida que Yami lucía, no hubo otras reacciones. Lamentablemente eso no significó que su presencia no fuera del todo bien para todos. La fresa sintió casi de inmediato la mirada de hierro de Barragán en su espalda. «Kurosaki, ¿por qué trajiste a tu esclavo?» Kurosaki se negó a responder. «¿Qué haces aquí, fracción?», le preguntó a Nemu con voz ronca, entrecerrando peligrosamente su ojo sano. «Este es lugar para espadas, no para debiluchos como tú». Nemu no le respondió. Se negó siquiera a sostenerle la mirada. Esto solo irritó aún más a Barragán, debido a su creencia en la superioridad masculina. Una vena le latía en la cabeza. «Te hice una pregunta. Respóndeme, mujer». «Perra estúpida». Sorprendentemente, lo hizo. Sus ojos melancólicos se endurecieron. «Ichigo-sama, ¿puedo responder?» Él arqueó una ceja con sorpresa, pero el pequeño asentimiento le dio permiso para hablar.
puedes. De repente, se giró hacia Barragán y utilizó las propias palabras de Mayuri. Cállate, inútil neandertal. No me interesa nada de lo que tengas que decir. Sus palabras resonaron en el aire. A Barragán se le cayó la mandíbula. Grimhow dio un silbido bajo. Maldita sea. Tiene agallas. Noitra se rió entre dientes, incapaz de estar en desacuerdo. Tiene mi voto, se rió, aplaudiendo con alegría. Ichigo hizo un gesto de desdén con la mano y miró de reojo a Barragán. Ahí te contestó. Ahora cállate y quédate callado. Aizen prohibió a los espadas luchar, sin embargo, no existía tal regla respecto a matar a la propia fracción. Por lo tanto, Barragán estaba furioso y sumido en el infierno y la condenación. Una mujer no solo lo había desafiado, sino que también lo había humillado públicamente. De hecho, había logrado avergonzarlo. Era inaceptable. Alguien debía enseñarle que una espada era el hueco más poderoso de Hueco Mundo, y que una simple fracción no tenía ninguna posibilidad, por muy poderosa que fuera o por muy grande que hablara. Y ese alguien iba a ser él. Una chispa plateada viajó por el aire y todos reconocieron el bala casi inmediatamente. Vete, muchacha. Noitra sonrió con sorna ante lo que venía a continuación, y Grimhow casi sintió lástima por Barragán. Sus ojos verdes se abrieron de par en par cuando la ráfaga se dirigió hacia ella, claramente con la intención de matarla. Irritante. Una mancha blanca la agarró por la cintura y la jaló bruscamente hacia un lado, alejándola del Reitsu. Segundos después, la pared del fondo se desvaneció en escombros al impactar el Reisi y derrumbarse. El humo y el viento se extendían por doquier, azotando el cabello y la ropa de la espada. Nemu tenía una mirada distante, aunque sorprendida, mientras su amo la apartaba en un giro, con el brazo derecho enroscándose protectoramente sobre su cuerpo. En un instante, desapareció de nuevo, un hombre en movimiento. Una mano agarró la muñeca de Barragán. Teme. Sin pensarlo dos veces, lo arrojó bruscamente al suelo. Ahora había una clara diferencia en la habitación. Era Ichigo. Sus ojos habían cambiado, y su esclerótica ahora era negra, con iris amarillos. Su mandíbula, apretada en una línea severa, ahora hablaba lentamente. Si alguno de ustedes alza la mano contra mi fracción, los mataré, les arrancaré el cráneo y la columna vertebral, y luego los usaré como collar. Estoy seguro de que no hay necesidad de eso, respondió la voz tranquila de Aizen, mientras él, Jin y Kaname aparecían del pasillo. Su rango individual se decidirá pronto, después de todo. Sonrió divertido al ver que Barragán aún no se había levantado. Pero primero, ¿podrías limpiarte, Barragán? Sería bastante humillante para todos saber que tienes en tan alta estima a Ichigo como para inclinarte ante él. Ichigo miró malvadamente a Barragán y resistió el impulso de patear al espadachín mayor en las costillas. Ya lo escuchaste, levanta el culo. Mientras Barragán soportaba la humillación de regresar a su asiento, Aizen volvió a hablar. Para decidir sus filas, he decidido que seremos respetuosos. Lucharán hasta la muerte, o hasta que yo les diga que paren. Me gusta cómo suena eso. Sonrió Ichigo. Lo mismo digo, respondió Grimhow, con una sonrisa feroz que casi le partió la cara. Cállense los dos, les dijo Stark adormilado. Si me ganas el puesto de primera puedes decirme que me calle, pero hasta entonces no puedes decirme que haga nada. Replicó Ichigo. Quedaban muchas peleas antes de completar la clasificación de los espada. Noitra y Neliel luchaban por el sexto puesto, y el perdedor se convertía en séptimo. Alibel y Grimhow luchaban por el cuarto puesto, y el perdedor se convertía en quinto. Finalmente, Ichigo y Stark luchaban por el primero, y el perdedor se convertía en segundo. Las demás posiciones aún no estaban decididas. Un chico femenino llamado Lupi se enfrentaba a Yami por el noveno puesto, y el perdedor se quedaba con el décimo, y el peculiar espada de cabeza abovedada, conocido por su parecido con cierto Shinigami, se enfrentaba a Barragán para conservar su posición como espada. El único otro que ya tenía un número era Ulquiorra, con su resurrección de segunda etapa era más fuerte que Grimhow o Aribel, pero todavía no era lo suficientemente fuerte para vencer a Ichigo o Stark, por lo que Ulquiorra ya tenía el número 3 tatuado en su pectoral izquierdo. Ante la insistencia de Ichigo, su pelea vino primero. Ichigo sacó su espada. ¿Estás listo? En realidad no, pero tenemos que hacerlo de todos modos, ¿verdad? Respondió Stark, sacando su propia espada.
Los dos se miraron fijamente por un momento antes de entrar en acción. Las espadas rebotaban tan rápido que los golpes individuales no se podían ver ni escuchar, solo un sonido de timbre continuo indicaba que incluso se estaban encontrando en la nube de acero. Tras varios segundos de impasse, Ichigo retrocedió de un salto. Recuperemos nuestras formas liberadas. No es divertido atacarnos el uno al otro. Bien, dijo Stark con pereza. Así la batalla terminará más rápido. Ichigo sonrió y levantó a Zangetsu y lo giró. No tienes idea. Simplemente date prisa y suéltalo. ¿Te refieres a mi primera espada o a mi segunda? Esperó a que las palabras calaran en él. ¿O quizás ambos? Stark parpadeó y luego entrecerró los ojos. ¿Segundo? Seguro que está fanfarroneando. Ah, ¿no me creen? Se burló Ichigo, con un tono de voz arrogante, pues estaba a punto de revelar algo muy sorprendente. Respiró hondo y se clavó una mano en el hombro. Todos quedaron boquiabiertos, pero Ichigo solo soltó una carcajada sombría. Empezaré por el primero. Antes de que alguien pudiera reaccionar, arañó con sus uñas la parte plana de Zangetsu. Masacre. Rugió. Zangetsu. Sí. Ella se rió en su mente y desapareció en una columna roja. La forma liberada de Ichigo emergió. Placas rojas de armadura ósea cubrían toda su figura. Sus 3 colas eran casi el doble de largas que su altura, y todas terminaban en una púa. Había 4 espinas en cada hombro. Cuchillas recorrían sus antebrazos, delgadas en la muñeca, ensanchándose al descender. La base terminaba en el codo, pero la hoja continuaba hasta el hombro. Sus manos eran más grandes, y el último dedo de sus dedos eran garras. Sus piernas terminaban en 3 dedos grandes y uno más pequeño donde estaría el talón, todos con garras en la punta. El fragmento de la máscara se había disuelto, pero tatuajes de rayas rojas cubrían el lado izquierdo de su rostro. Su cabello había crecido más, hasta llegar a los omóplatos. Sonrió, mostrando sus caninos agrandados, que ahora parecían colmillos. Ahora llegó hasta su omóplato. Una empuñadura negra surgió de su carne. Y el segundo. Sonrió. Con un crujido maligno, extrajo una espada de aspecto perverso. Su guarda era de filo creciente, y el arma lucía ornamentadas en la empuñadura y el mango, incluso con un pomo negro colgando de la empuñadura rojo sangre. La hoja tenía un filo como el suave fuego que fluía, ya que su color era una intrincada mezcla de rojo anaranjado. Okosu. Inotoime. Despierta, diosa del fuego. El fuego comenzó a lamer sus brazos y en poco tiempo el aura alcanzó su máximo efecto. Stark ya no parecía aburrido. Ya veo. En ese caso. La espada misma empezó a brillar con un negro profundo y siniestro. Gekido. Dragón. Rabia. Dragón. Una ráfaga de viento y arena, luego se puso de pie, transformado. Nemu se cubrió la cara, al igual que todos los demás a arrancar. Largas alas de escamas blancas y profundas colgaban de su espalda, mientras que sus pupilas se habían entrecerrado. Su rostro estaba oculto tras la máscara de cráneo abierto de un dragón, y al igual que Ichigo, tenía cola, pero era singular, con una punta negra en su borde pálido. Esto terminará de un solo golpe. Ichigo sonrió. ¿Eso es todo? Yo también quería terminarlo, pero si quiere alargar nuestra pelea, se encogió de hombros. ¿Quién soy yo para contradecirla? Se refería a su Zanpakuto. Aizen arqueó una ceja. Esto debería ser interesante. Todos miraron mientras Ichigo decía una palabra más. Incinerar. Al contrario de antes, una columna de fuego consumió la espada. Casi de inmediato, la cúpula de unos 30 metros comenzó a comprimirse, adoptando la forma definitiva de Ichigo. Esta es mi segunda etapa. El humo comenzó a disiparse. A través de él, se veía una espada y una mano blanca, pero aparte de eso, no se veía nada más en la espesa niebla negra. Si esta pelea hubiera tenido lugar en las noches, el castillo se habría convertido en polvo. Y entonces se reveló un ser como el mundo nunca había visto. Nemu parpadeó, aturdido y sin palabras. ¿Sugoi? Grimhow se quedó boquiabierto ante lo que vio. ¿Santo? Mierda, terminó Noira con una sonrisita. ¿Quién iba a pensar que el Gaki escondía algo así? Neliel meneó la cabeza con tristeza. ¡Qué belleza, y qué sed de sangre! Es aterrador, comentó Alibel. Todos los demás estaban demasiado aturdidos para comentar sobre la poderosa entidad que tenían frente a ellos.
Stark no pudo hacer más que mirar con fastidio. Este es más compacto que el anterior. Probablemente también más rápido. Una gota de sudor le corrió por la frente. Esto podría ponerse duro. ¿Estás listo, Stark? Ronroneó la voz desde la oscuridad. Porque sé que lo estoy. Se vieron unos pies descalzos, y entonces el abrumador Raiksu presionó sus hombros. El tornado de Fang se cortó para revelar una esclerótica negra, iris amarillos y una larga melena de cabello naranja. ¿Estás listo, Stark? Ronroneó la voz desde la oscuridad. Chispas rojizas y oscuras aún danzaban en el vórtice que el vacío había creado. Las llamas lamían la arena, convirtiéndola en vidrio en algunas zonas y abriendo cráteres en otras. Un rayo rojo pasó rozando la mejilla de Stark, rozándolo apenas, mientras usaba sonido para esquivarlo. Sin embargo, les hizo sangrar, y todos tuvieron que tirarse al suelo para evitar la pequeña bomba nuclear. Lo sé. Se vieron unos pies descalzos, y entonces el abrumador Raiksu presionó sus hombros. ¿Listo para qué? Preguntó el espada, poniéndose de pie, pero ahora con un pequeño esfuerzo. El remolino de arena se abrió como una cortina para revelar una esclerótica negra, iris amarillos y una larga melena de pelo naranja. ¿Y una sonrisa burlancia? ¿Estoy listo? La figura empezó a emerger del humo con claridad, tomándose su tiempo. Pies descalzos pisaban suavemente la arena, y la niebla empezó a disiparse ante la figura. Como si diera una orden silenciosa, un viento ominoso se llevó la arena y el humo. Música de fondo. Bleachos 26, invasión. Para patearte el trasero. En lugar de Ichigo, había otra persona completamente distinta. La hoja era ahora una larga odachi negra, con una pequeña cadena colgando de su empuñadura forrada en negro. Era una katana larga y extremadamente afilada, a juzgar por su filo. Okosu tensa, mi hime. Despierta, mi feroz princesa del corte. La entidad susurró suavemente, y la espada brilló suavemente en respuesta. Una sensación de satisfacción la invadió, proveniente tanto de su propio orgullo como del de la Zanpakuto. El fragmento de máscara le cubría la cabeza como una corona, similar a la de Barragán, pero solo se apoyaba sobre ella. Tenía 6 puntas en lugar de 5, y también llevaba un collar de dientes colgando de su cuello, similar al de Zomari, quien frunció el ceño ante la burla. Por último, 2 cuernos se extendían a los lados de la cabeza. Los cuernos son los que Ichigo tenía en el capítulo 351 del manga. El rostro se había convertido en una mezcla entre el de Zangetsu y el suyo propio. Y su atuendo era ahora una versión negra de su atuendo habitual, similar al de la propia Zangetsu, pero con el pecho al descubierto, similar al de Neliel. Es cierto que sus pechos estaban algo expuestos, pero tampoco se desbordaban abiertamente. Su rostro era terso y sereno, y pronto se vio que el resto de su piel era aún más pálida que la de Ulquiorra, de un blanco puro e impecable. Como ya se mencionó, estaba particularmente bien dotada y superaba en belleza a Libel, Neliel e incluso a Nemu. Esta mujer tenía un aire salvaje y sofisticado, y era evidente que iba en serio. Oh sí, el ser era claramente femenino, y era una perra mortal y sedienta de sangre. Stark frunció el ceño, incapaz de creer lo que veía. Kurosaki, ¿qué hiciste? La entidad sonrió con sorna, y su voz era la de un ángel. ¿Qué hice? Sin embargo, tenía un tono condescendiente y burlón, como si lo viera inferior. Me he fusionado con mi Zanpakuto. Es un proceso sencillo, pero como te da pereza soltar la espada, y esta es solo la segunda vez que lo haces, probablemente ni siquiera sepas cómo hacerlo. Ella lanzó una mirada a Ulquiorra. Oye. Olvidé agradecerte por enseñarme esto. El tercera espada se encogió de hombros ligeramente. No pienses nada al respecto. Volvió a mirar a Stark y levantó la espada, cuya cadena tintineó levemente. Verás, acarició con cariño su filo perverso y, sorprendentemente, no la apartó sangrando. De hecho, su poder aumentó repentinamente al doble de su valor anterior. Zangetsu y yo nos hemos vuelto muy cercanos en las últimas 2 semanas. Ella es tan parte de mí ahora como yo de ella. No hay un solo aspecto de ella que no ame y aprecie. Nemu hizo una mueca ante la elección de palabras de Ichigo. Aizen frunció el ceño levemente, pero ante el poder que ahora exudaba Ichigo. A este ritmo, Stark podría estar en problemas. La segunda etapa solo la alcanzan aquellos arrancar que armonizan con su Zanpakutou, continuó la mujer sin nombre. Ulquiorra se dio cuenta de esto antes que yo.
Este cortador de almas no es una simple representación de nuestro pasado. Como el de un Shinigami, es parte de nuestra alma. Todos los arrancar se quedaron boquiabiertos, y algunos de ellos incluso miraron fijamente sus espadas. ¿Tu alma? Incluso Grimhow se sorprendió. Miró a Pantera, rozando inconscientemente la empuñadura y la guarda con los dedos corazón e índice. Claro, Gaki. Retumbó una voz masculina en su cabeza, tan fuerte, tan feroz, que la pantera se encogió, aunque solo un poco. ¿De verdad creías que era una simple katana? Mierda. No estaba bromeando. Bueno, esto no es precisamente nuevo para nosotros, ¿verdad, Noitra? Ronroneó Santa Teresa en la mente de Noitra Hiruga. Sonrió con su infame sonrisa dentuda, esa que a menudo infundía miedo en los corazones de sus enemigos y aliados por igual. Maldita sea, ¿su liberación es mejor que la mía? Sospeché cuando Ulki sacó su segunda piedra. Recorrió cada suave línea de la hoja, sonriendo suavemente mientras su mano recorría la guarda y apretaba con suavidad la suave empuñadura envuelta en seda. Cuando se lo conté, me reveló la verdadera naturaleza de su transformación. Acunó la espada como una madre acunaría a su hijo más preciado. O como si fuera un arma letal capaz de vaporizar las noches en un instante. Usamos este cuerpo porque es lo que ella desea. Es la verdadera expresión de nuestra devoción mutua. No discuto con ella, no me resisto a su ayuda, y a cambio, ella me concede su poder. Su rostro pacífico se transformó en una mueca ceñuda. Zangetsu y yo luchamos como una sola entidad. Juntos, somos más poderosos que cualquier simple resurrección. El suelo parecía un océano de Reishi, invisible, arremolinándose sobre nosotros, esperando ser liberado. Y porque yo soy ella, y ella es yo, por eso te venceremos. Por eso perderás hoy. Las chispas rojas se fundieron en la espada. Ella la retrajo y la blandió, un movimiento tan rápido que ni siquiera él lo vio. Para cuando registró los movimientos, una oscura ola de Reishi creciente se dirigía hacia él, desgarrando la arena a su paso. Todo el instinto de Stark le gritaba que se moviera, pero simplemente no era lo suficientemente rápido, a pesar de estar liberado. Aún así, intentó esquivar, y eso fue lo que lo mató. ¡Ay, no huyas! Quiero divertirme contigo. Una mano en su hombro lo hizo tensarse, y su sonido no lo llevó a la izquierda, como esperaba. Ichigo estaba ahora detrás de él, sonriendo como el demonio que era. Justo cuando la primera media luna se dirigía hacia ellos, ella levantó la espada en alto. Getsuga Tensou. Y lo derribó, justo cuando el primero chocó con los dos. Cuando el humo se disipó, Stark cayó, con un charco de su propia sangre acumulándose bajo él. Ichigo miró a Aizen y le hizo la señal de la paz. Por la presente, Ichigo Kurosaki recibe el rango de primera espada, y Stark es ahora el segunda espada, declaró Aizen mientras los médicos corrían a atender a Stark y sus heridas. No fue mortal, a pesar del daño causado. Él viviría. Getsuga Tenso era el truco más nuevo de Ichigo, y aún era algo incontrolable. Tendría que practicarlo más con Zangetsu antes de poder maximizar su poder. Hasta entonces, tendría que lidiar con la actitud perezosa de Stark. Al menos ahora era el ganador. Sonriendo con sorna, liberó la resurrección y selló a Zangetsu de vuelta a su estado normal. Su cuerpo también volvió a la normalidad. Y con la transformación disipada, Ichigo usó sonido para regresar con sus compañeros y se sentó junto a Nemu. Les toca a ustedes, les dijo a los dos combatientes siguientes. El siguiente fue Neliel contra Noitra. El larguirucho espada sonrió con dientes, a pesar de la mirada casi aburrida de Neliel. Es hora de cobrar la venganza, perra. Noitra cayó a la arena en un abrir y cerrar de ojos, antes de que su oponente, posiblemente uno de los arrancar más hermosos junto a Alibel y Nemu, pudiera siquiera dar el más mínimo paso. Vamos. La llamó. Que empiece el espectáculo. Neliel arqueó una ceja color verde lima con ligera sorpresa. Tu velocidad ha mejorado. En un silencioso borrón de estática, ella se unió a él abajo segundos después. Te equivocas. Sonrió mostrando los dientes. La cadena de Teresa tintineó ligeramente al cargarla sobre su hombro. Su única media luna brillaba bajo la perpetua luz de la luna, proyectando una apariencia casi cornuda sobre su sombra. Ah, ¿sí? Respondió ella con una mirada casi desinteresada, un tono no del todo condescendiente, sino aburrido, casi como si luchar contra él fuera una pérdida de tiempo. Mi velocidad no es lo único que ha mejorado.
Su ojo visible bailó con alegría frenética, y Santa Teresa se estrelló contra la arena, creando un pequeño cráter en una duna cercana. Esta vez no me vencerás, Neliel. ¿Pretendes ganar esta vez? Por supuesto. ¿Y cómo piensas hacer esto? Una mirada ligeramente intrigada se reflejó en sus ojos color avellana, y el tono casi aburrido se suavizó un poco, aunque no por un instante. Ilumíname. Sacó la lengua. Tendrán que descubrirlo ustedes mismos. Preferiría no hacerlo, respondió con frialdad, recuperando el tono gélido, mientras su dedo índice acariciaba suavemente la empuñadura verde pálido de su espada. Sería mucho más fácil si me dijeras qué esperar. Esa mirada hizo que Noitra perdiera el poco autocontrol que poseía. Shut up. ¿Por qué siempre te comportas con tanta arrogancia conmigo? No tengo la menor idea de lo que estás hablando. Ahí está otra vez. Gruñó, señalándola con el dedo. Tengo una razón. Yo también. Te odio. Esa no es una razón. Entonces escúpelo. Es sencillo. Gamuza no emitió el menor sonido al sacarla de su pálida vaina. Era una espada larga y elegante, y aunque Ichigo sabía que no podía compararse con su Zangetsu, estaba bastante impresionado. Es porque eres un animal, Noitra, respondió la espada, apuntándolo con la punta de su Zanpakutou. Te sigo solo por Aizen-sama, para asegurarme de que no te maten. Noitra la miró fijamente un instante, incapaz de creer lo que acababa de oír. Su boca se movió en silencio, y una vena empezó a latirle en la frente. Oh, sí, esas palabras habían dado en el blanco, más profundamente que cualquier espada. Ichigo sonrió, contando los segundos hasta la explosión. Espera. Entonces el tornado de Reaitsu amarillo explotó en el aire, seguido de un grito feroz. ¿Qué? Santa Teresa cayó como un martillo, pero Gamuza la aplastó como una mosca. Eso, de por sí, hizo que Noitra retrocediera un paso, y al hacerlo, Neliel se apartó de la espada y le dio una patada violenta que lo catapultó por las dunas. Se levantó y agarró a Teresa con tanta fuerza que ahora se oía un crujido. Perra. Cuando nos convertimos en huecos, perdemos la razón, respondió Neliel, imperturbable ante la energía que emitía. Al convertirnos en arrancar, recuperamos la cordura y pensamos con lógica. Tú, sin embargo, careces de esa razón. Incluso Ichigo y Grimhou tienen cierta sensibilidad. Pero tú no. Anhelas la batalla, como si fuera tu único propósito en la vida. Grimhou e Ichigo hicieron una mueca de dolor al intercambiar golpes, y Nel ganó con facilidad. En todo caso, Noitra solo estaba haciendo el ridículo. ¡Ay, es una reina de hielo, esta Neliel! Tesla hizo una mueca al sentir una punzada de Reaitsu. Ya está. Te voy a patear el trasero. Fue suficiente para hacerle cerrar los ojos con un ligero miedo. Esos dos, parecen tener mala sangre. Se podría decir que sí. Respondió Grimhou, inclinándose ligeramente hacia adelante, ansioso por su turno para pelear con Alibel, en lugar de quedarse al margen viendo pelear a los demás. Le dio una paliza cuando éramos adjuchas, y desde entonces ha estado deseando pelear. ¿Crees que ganará? Preguntó Ichigo, mirando hacia Nemu. Ella no esperaba que él se dirigiera a ella y, por eso, se sobresaltó. ¿Nani? Sus ojos se entrecerraron ligeramente. No me digas que. Sabes identificar los niveles de Reaitsu, ¿verdad? Ella asintió dócilmente. Entonces míralos y dime quién es más fuerte. Nemu se arrodilló en el suelo y presionó un dedo sobre él. Y se sobresaltó hacia atrás. Estamos a mano, susurró. Totalmente a mano. Pesche frunció el ceño. Neliel-sama ganará. Don Dochaka asintió. Tiene más experiencia, más Reiatsu. Ichigo lo miró fijamente. Callen. Los dos. Les di una paliza entonces, y seguro que puedo hacerlo ahora. Después de un momento, Pesche y Don Dochaka guardaron silencio, prefiriendo sabiamente no tentar a la suerte. Pero todavía creían que su amigo ganaría. Dije, ¿crees que Noitra ganará? Insistió el rubio rojizo, volviendo su atención a su propia fracción. Nemu se detuvo un instante y pareció mirar fijamente al vacío. En realidad, observaba a Noitra y Neliel. Noitra parecía emanar una aura dorada oscura, y Neliel también emitía una energía violeta, pero era difícil seguir sus veloces movimientos. En ese momento, eran más bien borrones que cualquier otra cosa, y solo podía seguir esa cantidad gracias a su pesquisa avanzada.
No estaban haciendo todo lo posible, de eso todavía podía darse cuenta. Tal vez, no puedo estar seguro, Ichigo-sa. Él la fulminó con la mirada. ¿Qué te dije? Ella se sonrojó oscuramente. Suimasen, Kakurosaki-kun. Todos arquearon una ceja al oír esto, y la pobre criatura se puso de un rosa intenso y vibrante. En ese preciso instante, con tantas miradas mirándola, quería desaparecer en la nada. El deseo de correr lo más lejos posible era tan tentador. Fue solo su lealtad hacia su nuevo amo lo que la mantuvo arraigada en ese lugar. Nemu. H.I. Le costaba mantenerse en pie debido al sofocante reisi que emanaba Noitra. A él no le afectaba realmente, pero el poder parecía estar pasándole factura a ella. Siéntate. Dio una palmadita a un lado, pero no la miró ni una sola vez. Estaba concentrado solo en la batalla, y nada más. Volvió a hablar, y aunque no la miró, estaba preocupado. Mañana entrenarás conmigo, le recordó con sencillez, mostrando incluso la suficiente preocupación como para sostenerle la mirada un segundo, antes de que fuera ella quien apartara la mirada. Así que no te esfuerces y descansa por ahora. Ella hizo lo que le dijeron y se sentó a su lado. ¿Qué, Kurosaki-kun? ¿Qué? Respondió, observando cómo Neliel se acercaba a Noitra desde arriba, pero ahora era él quien debía esquivarla, usando a sonido para escapar de su ataque aéreo. Esa transformación, ¿por qué te convertiste en chica? La ingenuidad lo irritó, y por un momento, pensó que no se dignaría a responderle. Cuando habló, su tono fue tranquilo, pero letal. ¿Por qué me preguntas esto? ¿Estás mal de la cabeza? Refunfuñó en voz baja, antes de lanzarse a una explicación menos compleja. Intenta preguntarle a tu Zanpakuto cómo se llama. Una expresión de rompecabezas en esos ojos verdes. Pero ya lo sé. Hazlo, es una orden. Ladró, y ella hizo una mueca de miedo. No le hagas caso, niña. Lo tranquilizó una voz suave, la de una joven. No está acostumbrado a la compañía. Pronto se acostumbrará a ti, solo necesita tiempo. Nemu parecía visiblemente conmocionada, y la molestia de Ichigo se desvaneció cuando su delgada espada adoptó repentinamente la forma de algo completamente distinto. Así Sojijifma ahora se transformó en un tridente deformado con hojas curvas y serpenteantes y una protección con forma de cabeza de bebé, todo montado en la empuñadura normal de la espada. Tomo esa forma porque me he tragado mi orgullo. Se dio un golpecito en la espalda con el enorme cuchillo de carnicero. Yami y Ruth rieron disimuladamente, y él les lanzó una mirada fulminante. Claro, no me gusta transformarme en chica cada vez que quiero pelear en serio, pero el poder lo compensa. Él levantó una mano para pedir silencio cuando ella estaba a punto de hablar de nuevo. SH, mira. Noitra aulló mientras atacaba a la mujer que tanto lo atormentaba. Morir. Por lo que parecía ser la millonésima vez, Santa Teresa no pudo encontrar su objetivo. Neliel ni siquiera se molestó en usar sonido. Eludía con agilidad y eficacia sus rápidos ataques, mientras se veía obligada a retroceder, aparentemente ajena a la pared. Hasta que ella se desvaneció detrás de él. Por un segundo, solo un segundo, Noitra perdió la concentración. Su postura era fuerte y firme, claramente defensiva. Quería que él se acercara. Su cuerpo, bien dotado incluso para un arrancar, atrajo su atención, pero solo por un segundo. Un viento amenazador sopló entre su cabello, que pareció brillar a la luz de la luna. El largo flequillo verde azulado le caía justo sobre el ojo izquierdo, solo para ser retirado por una mano delicada. Demasiado lento. Sus palabras lo sacaron del aturdimiento en el que se había sumido momentáneamente. Y luego esa delicada mano le dio un golpe en la cabeza con un doble golpe mejorado con bala. Santa Teresa se estrelló contra el espacio que acababa de ocupar, pero para entonces, Neliel ya se había colocado detrás de él. Maldita sea. Siseó al ver la mancha blanca y verdosa. Pero para entonces, el largo corte de sangre floreció en la espalda de Noitra, lo que le hizo abrir los ojos de par en par, sorprendido. Ella lo cortó, observó Grimhow. Eso es impresionante, respondió Ichigo. Su hierro es solo un poco más débil que el mío, y aunque aún no se ha liberado, le dio un buen golpe. Noitra se vio ahora obligada a ponerse a la defensiva, y Santa Teresa estaba tan frustrada como su amo. Para entonces, él usaba la vara solo para protegerse, e incluso así, ella lo conseguía, 9 de cada 10 veces. Vamos, Noitra. Suéltame y le daremos una paliza.
Todavía no. Insistió, abriendo la boca. Idiota. Lloró, pero ya era demasiado tarde. Nell permaneció inmóvil, con la mirada fija en el cohete de explosión cero que surcó el aire hasta que estuvo a punto de engullirla por completo. Levantó su sencilla Zanpakutou verde y abrió la boca de par en par. Para sorpresa de todos, Nell se comió el cero de Noitora entero. Se detuvo el tiempo justo para ver el miedo reflejado en los ojos de su combatiente antes de escupir su propio rayo cero. Ichigo quedó desconcertado ante esta habilidad única. El poder de Nell era considerablemente mayor de lo que había anticipado. Era casi una lástima que ella fuera una espada. Ella hubiera hecho una buena fracción. Una mirada a Mengu ahora, y una sonrisa como la de un tiburón tiró de su rostro. Tal vez vaya a ver si Aizen ha hecho algún número nuevo. Ya había encontrado una joya, ¿qué problema podría haber en encontrar otra? Sin embargo, se juró a sí mismo que 3 serían su límite. No más, o no podría evaluar sus habilidades, y mucho menos entrenarlos adecuadamente. Un destello cegador, con al menos el doble de magnitud y velocidad que el ataque de Noitora, consumió la espada con una fuerte explosión. Una nube de arena y humo se elevó en el aire, y todo quedó en silencio. Y la guadaña de Noitora surgió del humo, e Ichigo observó un cambio. Ahora, la primera luna creciente estaba inclinada. Sobre ella yacía otra luna creciente, pero su borde apuntaba hacia arriba, hacia el cielo. Yo soy él. El más fuerte. Aulló, mientras la luz azafrán cobraba vida. Inori. Santa Teresa. Su forma explotó en un brillo dorado, casi inmediatamente, sintió sus efectos. Sorprendentemente, salió con una mirada de determinación sombría en los ojos. Sus brazos se movían con una velocidad increíble, descendiendo desde 4 ángulos diferentes, todos a la vez. Y por primera vez en esa pelea, sacó sangre. Fue solo un pequeño corte en la mejilla, pero un corte al fin y al cabo. Noitra salió en su forma liberada. Ahora, vamos a divertirnos un poco. Neliel frunció el ceño y levantó su espada. ¿Declarar? Estaba a punto de soltarse, cuando algo la hizo cambiar de opinión, a juzgar por la leve ampliación de sus ojos color avellana y el ceño ligeramente fruncido. Bajó la espada, ahora brillante, y el tono violeta se desvaneció. Ella lo deslizó de nuevo dentro de su funda y luego negó con la cabeza. Me niego. Puedes quedarte con el rango. Noitra no podía creer lo que veía, ni tampoco podía confiar en lo que oía. Ella simplemente, se rindió. ¿Le tenía miedo, miedo de luchar contra él? No, no podía ser, simplemente no tenía sentido. Noitra Hiruga es ahora la 6ª espada, declaró Aizen. Nuestro próximo combate será contra Yami y Luffy, para decidir quién merece el rango de 9ª espada. Incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir, Noitra selló sus poderes y regresó al podio. Al hacerlo, le lanzó a Neliel una mirada venenosa. ¿Tú? Ella hizo algo raro en ese momento. Ella sonrió, dio un paso al frente, prácticamente invadiendo su espacio personal. En silencio, empujó su mano, que ahora agarraba con fuerza la vara de Teresa, hacia abajo. Tendrás tu oportunidad más tarde, Noitra. La 6ª espada tenía una expresión atónita. Cuando quedó claro que no iba a intentar nada, ella continuó. Quizás te gustaría cenar con Pesche, Don Dochaka y conmigo. La ceja visible de Noitra se levantó y sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa. Su boca trabajó en silencio por un momento, su mente incapaz de comprender la exasperante situación. Al fin logró decir, ¿eh? Ichigo y Grimhow tuvieron que hacer todo lo posible para no echarse a reír. Y entonces Neliel se volvió hacia ellos también. ¿Les gustaría a ustedes dos unirse a nosotros? Ambos parpadearon sorprendidos, ante el gesto amistoso. PFFT logró decir Ichigo, intentando parecer tranquilo, aunque le rugía el estómago. Depende de lo que tengas. Luffy puso los ojos en blanco y saltó a la arena. Yami aterrizó con un golpe fuerte e Ichigo se inclinó hacia adelante. Me llevaré a Luffy en esta ocasión. Ni hablar, replicó Grimhow. Yami les gana en fuerza. La fuerza por sí sola no garantiza la victoria, Grimhow, respondió Alibel. La pantera le siseó furiosa antes de volver a concentrarse en la pelea. ¿Cuándo carajo es mi turno? Luffy había sido liberado y en ese momento estaba dándole una paliza a Yami. Hasta que cometió el error de burlarse de él. Y entonces el brutal espada tuvo tiempo de sacar su Zanpakuto.
En un abrir y cerrar de ojos, Luffy perdió uno de sus tentáculos. Los ojos violetas se abrieron de par en par cuando el apéndice desmembrado cayó al suelo, retorciéndose en un pequeño charco de sangre negra. La sonrisa de Yami era amplia y grande, como el resto de él. Ja. Toma eso. Clavó la hoja en el suelo y luego juntó las manos. ¿Y esto? Un tenue resplandor naranja titiló a su alrededor, y la arena empezó a fluctuar con el viento que creaba. Separó las manos y tomó la espada, sosteniéndola en alto. Tal como lo declaró Mónico. El señor de los monos. Se perdió en la explosión de Raíz su naranja.